Bueno, ya me encuentro con mi buen amigo, el doctor Mario Moya. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto, ¿qué tal? Ya se le extrañaba. Ah, sí, no pude venir la semana pasada, pero ya estoy aquí de regreso con ustedes. Bueno, y nos trae un súper tema, los huesos en los niños y cómo se fracturan. Pero antes que todo, ayer yo creo que usted estaba sufriendo bastante, como eso de las, era como las 4:30, creo, por ahí de la tarde, ¿va? ¿O no? Así es, como todos los maristas, saludos a los maristas, pero pasamos a cuartos. De verdad. Pero ahí y ese penal está en controversia, ¿va? Sí, está en controversia. Sí, pero según el reglamento estaba escuchando hoy de que, bueno, no se había dado nunca el tema de que el VAR pidiera eso, ¿va? Y en segundo lugar, si es una infracción no voluntaria y que iban a pedir más bien a la FIFA y a la UEFA que se modificara el reglamento porque en el caso de este tipo de infracciones, en el caso de un penal, si por error le pega la pelota al otro pie, que no sea penado, pues, sino que se vuelva a repetir. Sí, la verdad es una ayudadita con la que pasaron, Bueno. pero que lo tocó, lo tocó. Así que, ¿qué podemos hacer más Bueno, que celebrar? bueno, tal vez nos encontramos podría ser semifinales o finales con el Barça. Ah, no sé, donde sea que nos agarren, nos Bueno, ganan, no los hay vamos a problema. agarrar. Bueno, doctor, los huesos en los niños y cómo se fracturan. ¿Cómo podemos enfocar el tema y podrán decir, y es que los niños desde temprana edad se pueden fracturar los huesos? Claro que sí, adultos y niños se pueden fracturar igual, solo que los huesos de los niños tienen unas características diferentes y tipos de fractura diferentes a causa de estas características que vale la pena mencionar, y por eso pensé que sería un buen tema para traerles hoy. Así que espero que les sirva y entiendan un poquito más cómo son los huesos, sus diferencias con respecto a los huesos de los adultos y cuáles son los tipos de fracturas más comunes en los niños. Entonces, no solo en el tamaño son diferentes los huesos de los niños a los huesos de los adultos. Otras diferencias son el disco de crecimiento que está presente en los extremos de ambos huesos, de todos los huesos largos, ¿no? Los huesos largos, que son la mayoría de los huesos en el cuerpo, crecen a través de los extremos, gracias a que en ambos extremos tienen discos de crecimiento abiertos o funcionando o permeables, como ya van a ver en una gráfica que les traigo para que les ayude. Vamos a ver ahí a continuación, doctor. A ver, una gráfica dice. ¿Sí? Vamos a ver a continuación. Esa es. La siguiente. La siguiente, vamos a ver. Esa. Ok, si ustedes ven en la imagen de la derecha, donde está el hueso más alto, más largo, que está en amarillito, hay unos como barras blancas antes de llegar a ambos extremos. Esos se llaman discos de crecimiento o fisis. Entonces, en los niños, esos están abiertos o funcionando, permeables, como les mencioné anteriormente. Entonces, a través de esos discos, los huesos se van alargando en ambos extremos, mientras estos discos de crecimiento siguen funcionando. Y cada hueso tiene sus discos de crecimiento y centros de osificación que van cerrando en diferentes puntos del crecimiento. Entonces, como pueden ver en la siguiente gráfica, tenemos un fémur de un adulto y un fémur de un niño. El fémur de un adulto, en cuanto a su forma, se ve igual que el del niño, pero ahí está marcado en esas líneas punteadas azules lo que serían los discos de crecimiento del fémur, que hay uno justo abajo de la cabeza, hay otro también arriba, que abajo de una estructura que se llama trocánter, y hay otro abajo en su parte distal antes de formar parte de la rodilla. Entonces todos los huesos tienen discos de crecimiento en sus extremos y a través de estos se alargan y van creciendo. En la siguiente imagen pueden ver cómo la cabeza del fémur en un niño de 4 meses, gran parte de su extremo proximal es azul, o sea que esto representa cartílago. Y esta porción azul, a medida que va pasando el tiempo, se va adelgazando y haciendo más pequeña y reemplazándose por hueso denso o hueso sólido o duro, como lo quiera llamar. Entonces, ¿cómo se transforma el hueso cartilaginoso que se forma en nuestro estado intraútero como embrión?
y a lo largo del crecimiento se va reemplazando por hueso compacto, que le llamamos en los adultos. Y producto de estos cambios que les estoy mencionando en los huesos de los niños son los tipos de fractura más frecuentes. En la siguiente imagen van a ver el primer ejemplo que les traigo. Estos discos de crecimiento se pueden fracturar, obviamente, como todas las demás partes del hueso. Se pueden ver en las dos imágenes que están una sobre la otra a la izquierda, cómo una línea atraviesa el disco del crecimiento o lo involucra. Entonces, en los ejemplos que están en el lado derecho pueden ver los diferentes tipos de fractura que se conocen como deslizamientos epifisarios, porque involucran la fisis, que es el término científico para el disco de crecimiento. Entonces hay fracturas que recorren el disco transversalmente a lo largo de su extensión, hay otras que lo involucran en cierta parte y después el trazo se hace hacia arriba o hacia abajo, y hay unas que tienen más desplazamiento o menos desplazamiento. La siguiente imagen ya no son tipos de fractura que involucran el disco de crecimiento, sino que son tipos de fractura frecuentes en los niños que se producen por sus características. Entonces, los huesos de los niños son más elásticos, más resistentes, menos duros, más flexibles que los huesos de los adultos. Entonces, este tipo de fractura se conoce como fractura tipo torus. En inglés se llama buccal fracture. ¿Por qué? Porque si yo caigo, por ejemplo, este ejemplo es de la muñeca, si yo caigo e impacto con mi mano en extensión o flexión contra el piso, como que si yo meto mis manos para detenerme y no pegar con la cara, ese impacto, el vector de fuerza que se traslada de la mano hacia la muñeca, en un adulto fracturaría o partiría en dos, digamos, el hueso. Pero en un niño lo que pasa es como que se abomba o se comprime o hace como un acordeón en un extremo contra el otro. Entonces ustedes pueden ver que no se parte o no se fractura el hueso, sino que se abomba hacia los lados, como que si yo lo comprimí a lo largo como un acordeón. Entonces este tipo de fractura, tipo torus, se ve en niños y no se ve en adultos, porque es gracias a las características de mayor flexibilidad que tienen los huesos de los niños a los huesos de los adultos. Y el siguiente ejemplo, en la siguiente imagen, es el otro tipo de fractura que es súper común en los niños, que también no se puede producir en los adultos, y este tipo de fractura se llama fractura en tallo verde, y en inglés se les conoce como green stick fracture. ¿Por qué? Porque los huesos, como son más elásticos y más flexibles, al sufrir una fuerza de compresión o torsión, se fractura uno de los lados o de las corticales, pero no el otro solo se dobla, y por eso el nombre fractura en tallo verde, porque si ustedes toman el tallo o el palito de una planta o una flor, y muchas veces ustedes lo intentan doblar como para partirlo y quedarse con un pedazo en una mano y un pedazo en la otra, se dan cuenta que no se puede, porque la consistencia del tallo, la elasticidad, permite flexionarlo, pero requiere una mayor fuerza o otro tipo de movimiento distinto para poder partirlo y separarlo en dos fragmentos. Entonces lo mismo pasa con el hueso de los niños. Una de las corticales se rompe o se fractura, pero la otra no, la otra solo se dobla. Entonces este tipo de fractura, junto con los deslizamientos epifisiarios que les mencioné primero y la fractura tipo torus que les mencioné justo antes de esta, son tres tipos de fractura que solo suceden en los niños por las características inherentes a sus huesos, que no suceden en los adultos por el cambio en cuanto a flexibilidad, densidad, fuerza que adquiere el hueso a lo largo del crecimiento. Excelente, doctor. Para finalizar, ¿existe una mayor posibilidad en el tema del crecimiento que los huesos de los niños se puedan regenerar o reestructurar? Y por otra parte, ¿cuál sería la recomendación que le daría usted a los padres de familia cuando los niños ya están en el proceso de crecimiento? Si es oportuno llevarlo, ¿en qué periodo de tiempo? ¿A un ortopeda? Claro que sí.
Los huesos de los niños, como todo en los niños, tienen un proceso de recambio celular, que le llamamos nosotros, mucho más acelerado que en los adultos, porque ellos están en crecimiento. Entonces todas las partes del cuerpo están en un constante recambio de células. Eso también pasa en los huesos. Entonces una herida o un golpe sana más rápido en un niño que en un adulto. Entonces los huesos, los niños tienen una capacidad que se llama remodelación. Por ejemplo, si yo me fracturo la muñeca y me queda una angulación así, y yo voy donde mi ortopeda y me lo trata de corregir, y tal vez no lo logró completamente, ¿no? Entonces queda una angulación así. El cuerpo humano, naturalmente, a través del proceso de remodelación, con el tiempo va a terminar de enderezar esa fractura en los niños y lo va a tener casi igual de recto como debió ser siempre. Mientras que en un adulto, yo me fracturo y hago una reducción cerrada, que es tratar de enderezar el hueso sin necesidad de cirugía, y no lo logro enderezar del todo como quisiera y me queda así angulado, ese hueso va a pegar, sí, sí va a pegar, o sea, sí va a sanar, pero el cuerpo no lo puede remodelar, no lo logra enderezar, sino que así voy a quedar y yo voy a quedar con una deformidad como adulto permanente, que en los niños no sucede. Entonces sí, los niños, como todos, se pueden fracturar. Entonces si usted, su hijo o hija, sufre un golpe, no espere para llevarlo al ortopeda, no espere 3 días o 10 días de estarle medicamento, de darle un medicamento, de estarle poniendo hielo y hasta no ver sanar, lo lleva, sino que se cae, mejor llévelo. Si se hace una radiografía y le decimos que no una fractura ni una lesión importante, pues qué mejor. O sea, no lo vea como que perdí el tiempo o gasté de puro gusto, sino que usted se va con la tranquilidad que su niño no sufrió una lesión importante. Y si en efecto tuvo una lesión importante como una fractura, pues se diagnostica a tiempo y el tratamiento va a ser más oportuno y con mejor resultado. Bueno, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar para agendar una cita y así poder, no sé, ver sus horarios en cuanto a su atención? Bueno, ustedes me pueden encontrar en Hospital Medicasa, pueden llamar al 9870-5904 para agendar una cita. Pueden encontrarme en Hospital Dime y pueden llamar al 9430-6229. También me pueden buscar en redes sociales, en Instagram como doctor.moyaortopeda y en Facebook como doctor Mario A. Moya Aguiluz. A través de cualquiera de mis redes sociales o los números de teléfono de mis asistentes, ustedes pueden llamar para agendar una cita, para aclarar una duda, para preguntarme cualquier cosa que algo le hicieron, no sabe, o esto pasó, no sabe qué hacer, a dónde ir. Y siempre que tengan algo, una duda o quieran una evaluación, estoy a sus órdenes, ya saben.